Durante décadas, sus rostros fueron la definición de belleza. Ojos de escándalo, sonrisas de cine, piel perfecta, eran las mujeres que México adoraba, deseaba y envidiaba. Pero lo que nadie se atreve a decir es que, detrás del glamour y las portadas, muchas de esas diosas del cine de oro terminaron cayendo de lo más alto y golpeando fuerte contra el suelo de la realidad. ¿La razón? Algunas se sometieron a procedimientos estéticos peligrosos en una época donde el bisturí era más cuchillo que arte. Otras simplemente no supieron envejecer lejos de las cámaras. Y algunas más fueron devoradas por el dolor, la enfermedad, la obsesión o la tragedia. Porque sí, la belleza fue su carta de presentación, pero también su condena. El público las amaba por cómo lucían, y cuando dejaron de brillar, las abandonó sin piedad. Hoy vamos a hablar de las actrices que no solo perdieron la fama, sino también el rostro que las convirtió en eternas. Cirugías mal hechas, enfermedades crueles, accidentes y dolores tan profundos que terminaron desfigurando más que cualquier bisturí. ¿Estás listo? Comencemos. Era la belleza fulminante del cine de oro. De esas mujeres que aparecían en pantalla y automáticamente te robaban el aire. Elvira Quintana tenía una mezcla de inocencia y sensualidad que volvía loco al público. Pero también tenía una obsesión: mantenerse perfecta. En una época donde no existían los filtros ni los retoques digitales, Elvira se sometió a inyecciones de silicona en los senos y las piernas, buscando conservar su figura escultural. Lo que no sabía era que ese procedimiento, casi experimental para su tiempo, le estaba firmando la sentencia de muerte. La silicona le provocó daños renales, pancreáticos y complicaciones internas severas. A los 32 años, murió lentamente, entre dolores y sufrimiento. Se fue joven, pero ya marcada, ya dañada, como si el precio de la belleza hubiera sido demasiado alto. La prensa, en su momento, no supo si llorar su talento o su vanidad. Lo cierto es que Elvira no murió por vejez ni por enfermedad natural. Murió por querer seguir siendo la mujer que todos adoraban. Aquí la historia es aún más cruda. Lin May, vedette, actriz, bailarina, no era una estrella del cine de oro tradicional, pero sí una heredera directa de su legado sensual. Su rostro exótico y su cuerpo de infarto la convirtieron en un símbolo nacional, pero también en víctima de sus propios miedos. En un intento por mantener la juventud, se sometió a decenas de cirugías, pero una en particular cambió su destino. Un supuesto tratamiento con aceites industriales inyectados en el rostro. No fue un médico, fue un charlatán. Y el resultado fue devastador. Su cara se deformó lentamente. Lo que antes era belleza, ahora era dolor. Hinchazón, pérdida de movilidad, cicatrices internas y externas. Llegó a pensar en quitarse la vida. Y lo más cruel, el público se burló. En vez de compasión, recibió memes, titulares venenosos y risas de quienes antes la aplaudían. Pero Lin, como fiera que es, siguió de pie. Con su rostro roto, pero su orgullo intacto. Ella no se esconde, y tal vez por eso, ya ganó. Aquí no hubo bisturí. Aquí la tragedia fue más profunda y más silenciosa. Miroslava era una actriz de otro mundo. Sofisticada, melancólica, con una mirada que parecía esconder tormentas. Nacida en Checoslovaquia, naturalizada mexicana, se convirtió en una de las musas del cine nacional. Pero su belleza, esa misma que le abría puertas, también le pesaba como una maldición. Sufría de una tristeza crónica. Algunos hablan de depresiones profundas, otros de un amor imposible con un torero que se casó con otra. La leyenda dice que cuando se enteró, se encerró en su habitación y se quitó la vida, rodeada de fotos, perfumes y silencio. Tenía 29 años. En la autopsia no encontraron enfermedades, solo soledad, desamor y una carta. Miroslava no perdió su belleza físicamente, pero su alma, rota, se llevó con ella la luz que todos veían por fuera. Y en su muerte, su rostro se convirtió en algo más que un recuerdo, una advertencia. Lo tenía todo. Había sido Miss México. Tenía un rostro que parecía esculpido por los dioses del melodrama y un cuerpo digno de portada. Ana Berta Lepe era la promesa perfecta, de la pasarela al cine de oro, sin escalas. Pero lo que la cámara no captaba era el abismo que crecía detrás de esa sonrisa. En 1960, su prometido también actor le quitó la vida a su padre en un ataque de celos. Fue un escándalo nacional. Ana Berta se retiró del cine durante años, y cuando volvió, ya no era la misma. Sumida en el dolor,
Con la familia destruida, comenzó a beber. Su adicción al alcohol la fue apagando poco a poco. La belleza que una vez deslumbró al país comenzó a marchitarse, no por el tiempo, sino por la tristeza. La prensa empezó a hablar de su decadencia, pero nadie hablaba del trauma, de esa herida que ni la fama ni el maquillaje pudieron tapar. Hermana de Linda Christian, debutó en una película de Buñuel. Tenía una belleza distinta, intensa, gótica, perfecta para papeles trágicos. Pero esa oscuridad que transmitía en pantalla también la acompañaba fuera del set. Su carrera prometía, pero nunca terminó de explotar. En silencio, Ariadna vivió marcada por pérdidas personales, fracasos sentimentales y un aislamiento progresivo. La prensa dejó de hablar de ella. El público la olvidó. Y su belleza, sin cámara que la alimente, empezó a desvanecerse en el anonimato. No hubo cirugías desastrosas ni escándalos explosivos. Pero lo suyo fue más triste. Se fue apagando poco a poco, sin aplausos ni despedida. La italiana que conquistó México, elegante, sofisticada, con una mirada de esas que te desarma, fue actriz, cantante y musa para miles. Pero detrás de esa imagen perfecta, Marta cargaba una tragedia imposible de maquillar, la muerte de sus 2 hijos. Después de esa pérdida, algo en ella cambió para siempre. Su carrera nunca volvió a ser igual, el dolor la arrinconó, y su rostro, antes radiante, empezó a reflejar la sombra de ese sufrimiento. Ya no sonreía igual, ya no brillaba igual. La industria, cruel como siempre, la fue dejando de lado. Y aunque nunca perdió su clase, sí perdió ese fulgor que la hizo inmortal en sus años dorados. Sí, la gran diva, la inmortal, la madre de todas las estrellas, pero ni ella se libró del paso del tiempo, ni de los rumores más oscuros. Durante décadas fue sinónimo de glamour, trabajó con Buñuel, conquistó a políticos y se mantuvo vigente en todas las décadas posibles. Pero en sus últimos años, su apariencia cambió radicalmente, y no por la edad sola. Se hablaba en voz baja de cirugías estéticas, de tratamientos experimentales, de retoques que no siempre salieron bien. Las fotos de Silvia postrada, con el rostro casi irreconocible, fueron un shock. Los tabloides se cebaron, las redes no perdonaron. La verdad, tal vez la diva intentó conservar su rostro como un escudo, y el bisturí terminó dejándola más expuesta que nunca. No fue una caída, fue una transformación amarga, de ícono eterno, a símbolo del precio de la perfección. La apodaban las piernas más hermosas de México. Era sensual sin esfuerzo, elegante sin artificio. Pero el brillo que tenía en pantalla nunca logró trasladarse del todo a su vida personal. Con el tiempo, su carrera se fue apagando. Murió a los 59 años, olvidada por muchos. ¿La causa? Una neumonía. Pero detrás había años de soledad, un cuerpo ya cansado, una imagen que el público dejó de buscar. Su belleza no fue destruida por cirugías ni accidentes, sino por el olvido, que también desfigura, aunque no de forma visible. La reina de las caderas de fuego, exótica, eléctrica, magnética, Tongolele fue un ícono del erotismo elegante, una fusión entre lo salvaje y lo refinado, y sin embargo, su final fue profundamente humano. Murió a los 93 años, y en sus últimos años, su apariencia cambió radicalmente. El rostro que hacía vibrar a las cámaras, el cuerpo que electrificaba los escenarios, se fue transformando. No hubo escándalos de cirugías mal hechas, pero sí una vejez visible, dolorosa, lenta. A diferencia de otras, no se escondió. Salía al público, daba entrevistas, aceptaba su nuevo rostro. Pero el contraste era brutal, del mito más deseado a la fragilidad absoluta. Y eso, para muchos, fue la forma más trágica de perder su belleza, viéndola desvanecerse en vivo. Ella fue la belleza morena del cine de provincia, fuerte, auténtica, arrebatadora, pero su historia no como una sombra. Su carrera se desvaneció tan silenciosamente que muchos ni siquiera saben cómo murió. Lo que sí se sabe es que sus últimos años fueron tristes. Enfermedades, soledad, olvido. Ya no era buscada, ni vista, ni filmada, y sin esa mirada del público, su belleza se fue diluyendo. Sin escándalo, sin cirugía, sin titulares, solo la lenta extinción de un rostro que alguna vez lo fue todo.
La belleza fue su pasaporte, su sello, su jaula. Durante años, fueron tratadas como diosas, admiradas, deseadas, convertidas en íconos que no podían envejecer, equivocarse, ni cambiar. Pero el tiempo, las cirugías, la tristeza, las pérdidas y la industria misma no perdonan. Algunas intentaron luchar contra el paso de los años con bisturí en mano y perdieron. Otras simplemente fueron olvidadas, y la soledad les robó el brillo que ningún maquillaje puede reemplazar. Y muchas murieron con la imagen rota, pero con una historia que aún quema desde el silencio. Estas no son solo tragedias personales. Son reflejos de un sistema que adoró a las mujeres por su rostro y las desechó cuando dejaron de cumplir con su molde. Así que la próxima vez que veas una película del cine de oro, fíjate bien en sus actrices. Pregúntate qué hubo detrás de esa sonrisa, porque en sus ojos no solo había talento, también había advertencia. ¿Y tú crees que la belleza fue su don o su maldición? Déjalo en los comentarios. Comparte este video si alguna historia te tocó. Y no olvides suscribirte, porque aún quedan muchos secretos del cine que nadie se atreve a contar.